Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi echrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani wafqahu qawli. ¿Cuándo dejo de ser musulmán? Es cuando reflejo el peor de los defectos islámicos. ¿Y cuál es el peor de los defectos islámicos? Antes de empezar es bueno escuchar unos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que a un gran enemigo del Islam, denigrantes del Islam, cuyas almas están repletas de codicia e ignorancia. Le responde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ¿quién será justo si yo no lo soy? En verdad que si es que no soy justo, habré caído en la ruina y en la perdición. El profeta nos enseñó a evitar a los ignorantes. Evitar a los ignorantes era otra de las virtudes morales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habiéndolo instruido Dios en esta elevada virtud, dijo el Altísimo: adopta el perdón, ordena lo bueno y evita a los ignorantes. Por lo cual les replicaba de la mejor manera y no les hería en su sensibilidad, de modo que si insistían en sus posturas y no se sometían a la lógica, les evitaba y dejaba deambulando en las tinieblas de la ignorancia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo a un ignorante: ¿qué puedo hacer contigo si es que Dios, glorificado sea, arrancó la misericordia de tu corazón? Tú persististe en tu malicia y astucia. Porque a veces se confunden la inteligencia, y en el Islam a algunas personas que nosotros los vemos con cargos políticos, gobernadores y alcaldes, los llamamos inteligentes, y más bien en el Islam lo reconocemos como malicia y astucia. También dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: oh Ali, hay tres cosas que se cuentan entre los más elevados virtudes: dar a quien te ha privado, relacionarte con quien ha cortado vínculos contigo y perdonar a quien ha sido injusto contigo. Otra de las señales de su pudor era que no mencionaba explícitamente el nombre de aquel que le despreciaba, sino que decía, por ejemplo, qué les sucede a algunas personas que dicen o hacen tal cosa. Solía decir: por cierto que cuando Dios quiere aniquilar a un siervo, le quita el pudor. Este hadiz es el principal de nuestro sermón. Que quiera Dios que lo podamos percibir y manifestarlo como Dios lo desea. Decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: por cierto que cuando Dios quiere aniquilar a un siervo, le quita el pudor. Cuando le quita el pudor, no le encontrarás sino maldito y aborrecido. Y si no le encuentras sino maldito y aborrecido, le es quitada la seguridad. Y si le es quitada la seguridad, no lo encontrarás sino menoscabado, habiéndole sido quitada la misericordia. Y cuando le es quitada la misericordia, no lo encontrarás sino maldito y execrado, habiendo sido despojado del cordel del Islam. El pudor y la fe se encuentran juntos en una misma relación, de manera que cuando uno de los dos es suprimido, el otro le sigue. Esto es el punto importante. ¿Cuándo dejo de ser musulmán? Entonces es cuando reflejo el peor defecto islámico. ¿Y cuál es el peor defecto islámico que se identifica? Cuando Dios quiere aniquilar a un siervo, el exceso del pecado es el primer paso. Es quitarle el pudor al ser humano. Cuando Dios ve el excesivo pecado del ser humano, ya no lo oculta más, sino que lo empieza a quitarle su pudor. Ejemplo: ya no toma alcohol escondido de un musulmán, tampoco se avergüenza en pegarle a su mujer, y mucho menos que le digan adúltero o mujeriego. Lo verás maldito en la tierra, consigue un peso y se va como en el agua, se acaba o se le pierde como el humo del cigarrillo. Odiado por todos los que quieren. En el caso que lo veas con personas a su alrededor y gozando los bienes de este mundo, Dios Altísimo le quita la seguridad
un temor increíble por saber que le llegará la muerte y muchos le pueden quitarle la vida. No confía en nadie, ni hasta en su propia sombra. Y al final de quitarle el pudor y la seguridad, le quita la misericordia, audubilá. Es decir, no le acepta más el perdón, ya que le quita la luz de Alulbey y queda como lo dice en la aleya final: no me dirijas en el camino de los desamparados. Y si es dirigido al camino de los desamparados, no le encuentra la miel al Islam y se corta el cordón umbilical del Islam. Y quien no tiene el Islam no tiene paz en esta vida y en la otra. Entonces, deja de ser realmente musulmán. Entonces, los pasos que dice este hadiz es importante. ¿Cuál es el paso para dejar el Islam? Entonces, el primero, el exceso de repetitivo del pecado. Hay muchos que dicen que todo lo que uno hace en la tierra se sabe en esta misma tierra. Yo les diría no. Muchos de los pecados, mucha gente que cometen pecados, mueren con su pecado en secreto y Dios los dejó en secreto. Pero hay unas personas que Dios dice: no te voy a dejar ese secreto encubierta, te lo voy a hacer manifestar. Entonces, el excesivo repetitivo de pecado hace Dios que se vea manifiesto. Segundo, la pérdida del pudor. Entonces empieza a cometerlo que la gente se da cuenta y él mismo se asombra. ¿Pero por qué? Hay muchos que dicen que Dios juega también en el Islam con la sociedad cuando le dice que solamente tiene que verlo 4 testigos para poderlo llamar de adúltero. Entonces muchos dicen: 4 personas que me vean haciendo la relación, eso jamás se verá. Y es verdad, pero también hay casos que no solamente lo ven los 4, sino que ven 10 personas o 12 personas si Dios lo quiere. Es cuando le hace perder el pudor. ¿Cuántas personas que se ocultan tomando alcohol? Pero cuando Dios quiere, menos con una cerveza, lo ven todas las personas que él ni se lo imagina. Entonces, la pérdida del pudor, las mujeres ya empiezan a perder ese pudor con las hermanas. Ya puede verlo una persona ajena sin hijab, le pueden ver la mitad de su seno, le pueden ver muchas cosas. No importa, estamos en un país occidental. En un país islámico me cubro, pero acá en Colombia no importa, en Latinoamérica no importa. Ese pudor se va perdiendo por la excesivo pecado. Y así mismo con el hombre. No, es que acá tomarse un alcohol es normal. Yo considero esto: muchos nos culpan a nosotros y somos especiales porque nos culpan como cristianos, nos evalúan como cristianos o como católicos. Pero si como ellos no saben, no nos pueden evaluar como unos verdaderos musulmanes o como es el Islam. En países latinoamericanos nosotros somos reyes, porque el católico nos culpa y nos examina como católicos. Ay, él no toma, qué bonito. Ay, él no le pega a la mujer, ay, qué bonito. Pero más allá es el Islam, no es los puntos de ellos. Entonces yo a veces digo que nosotros somos unos católicos buenos, los musulmanes, porque no somos evaluados realmente como musulmanes. Algunos dirán: evaluamos como musulmanes. A veces la excesiva ignorancia también en el mismo Islam, cuando dicen: no, es que en el Islam no sé cómo pueden tener 4 esposas. Unos dicen que no se puede tener 4 esposas, otros dicen que sí se puede tener. Realmente yo les digo a ustedes simplemente en esta reunión: ¿qué dice el Islam? Dice el Islam, se puede tener 1, 2, 3 y hasta 4 esposas. Pero dice un punto importante: creyentes puedan tener 1, 2, 3, 4 esposas, pero sean justos con ellas. Si no sos justos con ellas, entonces tengan una sola esposa. Pero ¿qué dice en otro sura del Corán, otro capítulo del Corán? Cásennos a los siervos creyentes, que yo los premio con mi fadi, con mi virtuosidad, con mi grandeza, con mi riqueza. Cásenlo. El que dice que está pobre, no se preocupen, que yo lo voy a enriquecer. Yo le doy todo. Cuando alguien quiere esposa, no se preocupe. Y entonces un día me va a preguntar: ¿por qué estoy pobre? Yo digo: no, quéjense de mí cuando yo les ordeno a que se case con una esposa. Y si en el caso es por plata, pídanmelo a mí. ¿Por qué me has dejado desamparado? Que yo cumplí con tu obligación.
Eso ya es un problema directo que le puede hacer una súplica a Dios. ¿Por qué me has dejado desamparado? Me he casado y mi matrimonio no lo puedo soportar. Y tú has dicho que has dado riqueza. Eso es directamente con Dios, porque Dios nos ha obligado a que nos ha dado orden que nos casemos, que no estemos solteros. Es un principio, con una esposa. Y miren la otra ley que dice, cásense con una, con dos, con tres y cuatro, pero sean justos con ella. Si no son justos con ella, cásense con una. Dios le está diciendo, ay, Dios me dice que cásense con una, dos, tres, cuatro. Que yo, no dice lo mismo que en la primera, no dice, yo los doy mi fadl, mi virtuosidad, yo los enriqueceré con mi favor, yo soy grande, misericordioso, no lo dice. Ustedes, después de una, si quieren tener dos, tres, cuatro esposas, es su responsabilidad. No me van a preguntar por qué estoy metido en problemas, por qué estoy con estas dificultades. Ay, no puedo soportar. No me vayan a pedir, no me vayan a suplicar, que es su trabajo. Ustedes tomaron esa decisión. No lo puse haram. No es pecado para mí que ustedes tengan dos, tres, cuatro. Pero sí es la responsabilidad de ustedes de ser unos hombres justos y equitativos. Entonces, esos puntos especiales que es el Islam. Entonces, cuando nos vean con ojos de musulmanes, el tercer punto es ser maldecido por Dios. Cuando con esos repetitivos pecados perdemos el pudor, somos maldecidos por Dios. Y cuando somos maldecidos por Dios, empezamos a ser injustos totalmente. No tener seguridad y temor a la muerte es otro punto. ¿Qué pasa? Las personas que empiezan a tener estas cualidades empiezan a tenerle temor a la muerte y excesiva desconfianza con los que los rodean. No confían en nadie, como dicen, ni en su sombra. Pérdida la luz de Dios. Entonces viene otra cosa importantísima, la pérdida de la luz de Dios. La misericordia, rahma, warrahim, se pierde. Ya ese musulmán ya no tiene rahma ni misericordia. Y entonces cuando pierde la misericordia, dice Allah subhanahu wa ta'ala, dice el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, corta la luz del Islam. Se corta un cordón umbilical, la luz. Y el que corta la luz del Islam, que es paz, y es la vida total, porque una persona sin paz se pierde todo. Entonces empieza a sentirse, entra a la mezquita y dice, yo como que me siento como que la gente, ya esa astucia, esa malicia, porque no era inteligencia, sino astucia y malicia, empieza a decirles, y los musulmanes empiezan a notar que están mintiendo, que está diciendo mentira, que es pura astucia y malicia, y él empieza a sentirse en descubierto. Entonces dice, yo qué beneficio tengo de estar en esta mezquita. Él mismo, no que Dios, él mismo corta los lazos y se corta la luz, él mismo le cortó todo. Entonces ellos son responsables de su vida de haber perdido el Islam. ¿Por qué? Por su excesivo repetitivo de pecado, por su pérdida del pudor, por ser maldecido por Dios, por no tener seguridad y temor a la muerte y excesiva desconfianza con los que lo rodean, la pérdida de la luz de Dios, la misericordia, y por fin se cortan los lazos de Dios, y es cuando dejo de ser un musulmán. Bismillahirrahmanirrahim. Idha yana surulai wal fat wa raita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.